Buenas tardes y bienvenidos a mi oficina. Quiero compartir desde mi oficina algo muy importante. Quiero hablar acerca de una persona que ha marcado la diferencia en las generaciones y que todavía el impacto de su vida se siente alrededor del mundo. Una de las cosas que admiro de la cristiandad es el hecho de que es superior a cualquier otra religión o pensamiento porque le da importancia a la mujer y no la relega nunca a un puesto denigrante. De hecho, en la historia de la iglesia se mencionan varias mujeres que marcaron la diferencia y que causaron grandes avivamientos. Y en las próximas cápsulas hemos de examinar a varias de ellas. Pero desde el principio de la iglesia vemos a mujeres que llevan la carga de la predicación del evangelio y vemos a muchas de ellas que conmueven a toda una nación. Una de las mujeres que impactaron a toda una nación y dejaron como legado una denominación de mucha importancia es Aimee Semple McPherson. Canadiense de nacimiento, sus padres eran muy activos en el Ministerio del Ejército de Salvación. Su apellido de soltera era Kennedy. Y desde niña a ella le gustaba predicar, predicaba a sus amigas y sus padres la sorprendieron varias veces predicando a sus muñecas. A los 17 años de edad ya estaba predicando en forma seria y compartiendo el evangelio públicamente. Llegó a la ciudad donde ella vivía un evangelista que venía desde Irlanda y estableció su carpa y una campaña evangelística. Y esa fue amor a primera vista. Aimee y Robert Semple se enamoraron de inmediato y en el año 1908 se casaron en una ceremonia muy simple, muy sencilla, en uno de los campamentos del Ejército de Salvación. Durante 2 años predicaron campañas evangelísticas mayoritariamente cerca de la ciudad de Chicago, pero luego decidieron que iban a ir como misioneros a Hong Kong, a la China. Y cuando zarparon de los Estados Unidos, ella ya estaba esperando el primer bebé de este matrimonio. Llegando a Hong Kong, lo primero que hicieron, obviamente, además de situarse, fue de empezar a aprender el idioma, pero a las pocas semanas de estar allí, ambos enfermaron con malaria y Robert muere en agosto de 1910, dejándola viuda y madre de una niña recién nacida, una niña que se llamaba Roberta Starr Semple, en honor a su padre. Y sucedió todo esto a esta pobre mujer antes de que cumpliera los 20 años de edad. En el viaje de retorno a casa, que fue por barco, obviamente, como se hacía en ese entonces, ella predicó a los pasajeros y les compartía de la Biblia y tenía clases bíblicas durante el día. Llegó a Nueva York, donde sus padres residían en ese entonces, y ayudó a su madre en el ministerio a los necesitados en la sede del Ejército de Salvación de esa ciudad. Y 2 años después, ella conoció a Harold McPherson, quien en ese entonces era un contador, con quien finalmente se casó. Y tiempo después, ella enferma seriamente y la llevan al hospital. Una apendicitis mal curada, de la cual dudaron que podía ella sobrevivir. De hecho, la marginaron en una de las salas donde ponían a los moribundos, aquellos que ya no había más esperanza, sino simplemente ya los estaban dejando morir. Y encerrada en esa habitación con los moribundos, ella oyó la voz de Dios que la llamaba a predicar. Y en el momento en que ella aceptó ese llamamiento, su fiebre y su dolor desaparecieron instantáneamente y antes la sorpresa de todos, ella salió caminando de la sala a la que la habían derivado y tomó muy en serio ese llamamiento y se lanzó tiempo completo a viajar y predicar el evangelio. Vendieron su casa y se fueron con todo en un auto con el afán de predicar a toda criatura el evangelio. Y esto comenzaron a viajar de un sitio a otro, pero en el año 1918 Harold ya decidió que esto no era para él. Él quería establecerse en un lugar, estaba harto de viajar, así que pidió el divorcio porque él quería quedarse en una casa, en un sitio y no quería seguir viajando como lo hacía Aimee. Así que ahora sola, viuda, divorciada, en sus segundas bodas, madre de 2 hijos, pero no podía olvidar el llamamiento en aquel hospital y siguió viajando
y predicando. A veces simplemente estacionaba su vehículo en una plaza y comenzaba a predicar con un megáfono. Su primera campaña evangelística seria fue en Forest en el año 1915. En esa campaña hubo varias sanidades que fueron muy impresionantes y desde ese momento predicó sanidad y el bautismo en el Espíritu Santo. Su madre no quería que ella viajara sola, así que fue su manager y su secretaria y juntas viajaron de una costa a otra de los Estados Unidos y en algunas ocasiones al extranjero. En 1918 ellas decidieron quedarse en la ciudad de Los Ángeles, California, donde establecieron su sitio de ministerio y donde ministraron por más de 20 años. Ella edificó el Angelus Temple, un templo con la capacidad para 10,000 personas que se llenaba en su totalidad cada vez que Amy predicaba. Era la iglesia más grande del momento. Ese edificio costó cerca de $2 millones de ese tiempo. Estamos hablando de hace casi 100 años. Y entonces, pero nunca tuvo deuda, sino que nunca se prestó dinero, nunca fue al banco a prestarse dinero, sino que con las ofrendas de sus seguidores, ella pudo cubrir todos los gastos. Y de acuerdo a los documentos de la época, más de 40 millones de personas estuvieron en reuniones en ese templo solamente en los primeros 7 años del ministerio. Ella fundó un ministerio que hasta hoy se conoce con las iglesias del Evangelio Cuadrangular y recibe ese nombre de cuadrangular porque ella identificó 4 roles de Cristo: el Salvador, Bautizador, Sanador y Rey venidero. Amy fue la primera en utilizar sermones ilustrados cuando predicaba. O sea que los que lo hacen hoy no son algo novedoso, sino que ya se hacía en el tiempo de Amy. Tenía una banda musical compuesta por 50 músicos que llenaban el templo de alabanzas. Sus sermones eran ilustrados con pequeñas obras de teatro y miles de personas llenaban el templo semana tras semana. Actores y actrices profesionales, miembros de su congregación, la ayudaba en las obras teatrales, con los escenarios, con las vestimentas. Ella fue la primera en utilizar cortometrajes como ilustración en sus prédicas. Y predicaba un promedio de 22 sermones diferentes al mes, muchos más de los que un pastor normal, corriente hoy en día predica. Y donde quiera que ella fuere, llenaba los auditorios y la gente salía optimista, veía milagros de sanidad, que era el sello de sus reuniones. También fue pionera en el uso de la radio para predicar. De hecho, en el año 1922 predicó el primer sermón de la historia de la humanidad por radio. Y 2 años después tenía su propia estación de radio identificada con las siglas KFSG. Y hasta el día de hoy esa radio existe y proclama el Evangelio en diferentes idiomas. Mientras otros pastores la criticaban por el uso de la radio, ya que consideraban que la radio era del diablo, ella hacía oídos sordos a esas críticas y seguía predicando. Y no solo utilizaba la radio, sino que entendió cuál era el poder de la palabra escrita y comenzó a publicar cada semana algunos folletos y mensualmente distintos escritos y sus mensajes. Y también escribió varios libros que fueron bestsellers. De inmediato se vendían. Todas las ediciones que ella hacía se vendían de inmediato. Entre los que nosotros podemos mencionar, porque hay varios, que fueron influenciados por esta mujer, yo quiero destacar en esta tarde solamente a uno. Quiero destacar a Edwin Louis Cole, quien escribió varios libros, entre los que puedo mencionar en este programa como Hombres de Verdad, Comunicación, Sexo y Dinero, Nunca te rindas, Hombres de Valor. Y él fue el que fundó el ministerio dedicado a alcanzar hombres con la palabra, Hombres de Valor. Él fue uno de muchos que fueron tocados por el ministerio de esta mujer y que fueron impulsados por el ejemplo de ella, por la forma de predicar y por la fe que ella tenía. Ya para el año 1944, el movimiento de Evangelio Cuadrangular tenía 400 iglesias y unos 200 misioneros en el extranjero, convirtiéndose en la denominación evangélica más grande del momento. También estableció
un instituto bíblico del cual graduaron más de 3,000 evangelistas y misioneros. Personalmente, yo conocí a 2 personas que estuvieron en los cultos con Amy y que fueron parte de los cultos de Amy. Una de ellas era el músico, era la que tocaba el órgano para Amy, y por esas cosas de la vida terminó en las Islas Canarias, donde se casó con un hombre de negocios, y durante varios años ella fue la que llevaba la música en la iglesia que pastoreábamos en Las Palmas. Y otra persona que conocí que estuvo en contacto con Amy fue mi suegra, Evelyn Vincent Spencer, quien también estaba empezando su ministerio evangelístico junto con su hermano, y compartió con Amy en forma personal y aprendió de ellas algunas cosas básicas en cuanto a campañas evangelísticas. Y un día Amy le dijo a mi suegra, mira, tú necesitas cambiar tu vestuario, y le regaló ropa para que ella pudiera predicar con una ropa nueva. Amy murió en el año 1944, pero su legado perdura hasta el día de hoy. La misión del Evangelio Cuadrangular hoy tiene miles de iglesias e institutos bíblicos en varios países del mundo. Aún aquí en Chile es uno de los movimientos más fuertes. Sinceramente pienso que Dios hoy está buscando a mujeres que estén dispuestas a predicar el Evangelio. Dios las ha de utilizar como lo hizo con Amy o con muchas otras que Dios utilizó para que su reino sea extendido y para que muchos puedan recibir a Cristo como su Salvador personal. Y en esta tarde eso es lo que quiero hacer. Yo quiero orar por usted, usted que es mujer, usted que es joven, señorita. Quiero orar por usted, de que el Señor le ponga ese llamamiento en su corazón y de que usted se atreva a empezar a predicar a aquellas personas que están cerca suyo, aún a los desconocidos, pero que se atreva a dar ese paso de fe y predicar el Evangelio, porque Dios lo quiere usar a usted también. Hay lugar para usted en el ministerio y queremos que usted pueda ejercerlo. Así que voy a orar, Padre, en una forma especial. Oro por aquellas mujeres que están escuchando este programa en esta tarde, especialmente aquellas que son jóvenes, las señoritas, que puedan sentir ese llamamiento de tu parte y ese deseo que arde en su corazón de compartir el Evangelio con toda persona que quiera escucharlo. Úngelas, bendícelas, Señor, y que puedan tener esta visión en su corazón y que puedan seguir este ejemplo de Amy Semple McPherson y que puedan conmover a toda una nación con el Evangelio de la palabra, la predicación de la palabra del Evangelio, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más le agradezco su sintonía. Cuídese mucho. Nos vemos otra vez mañana si Dios quiere.